Regresé a casa sin avisar, después de cumplir lo que yo mismo llamé mi última misión. Llevaba años esperando ese momento, volver al lugar donde todo comenzó, donde aún quedaban los recuerdos de una vida que construí con mis propias manos. Lo que jamás imaginé fue que al cruzar la puerta del hospital me encontraría con una escena que me partiría el alma en 1000 pedazos. Mi hijo estaba ahí, en la sala de cuidados intensivos, conectado a máquinas que apenas lograban mantenerlo con vida. Su rostro, antes lleno de fuerza y juventud, ahora se veía pálido, débil, como si el tiempo le hubiera arrebatado demasiado pronto la esperanza. Mientras lo observaba, el corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a reventar. Recordé los años en que le enseñaba a montar bicicleta, a pescar en el río y hasta a defenderse de quienes querían aprovecharse de su bondad. Y ahora estaba ahí, agonizando, solo, sin la presencia de aquellos que prometieron amarlo y cuidarlo en mi ausencia. Mi garganta se cerró. Las lágrimas luchaban por salir y la rabia comenzó a crecer en mi pecho. ¿Dónde estaba su esposa? ¿Dónde estaba la mujer que juró acompañarlo en lo bueno y en lo malo? Mientras me quedaba de pie al lado de su cama, la enfermera, que me reconoció con un gesto de respeto, me contó lo que ocurría fuera de esas paredes. Mi nuera, esa mujer que tantas veces entró a mi casa con sonrisas falsas y palabras dulces, no estaba acompañando a mi hijo en ese momento decisivo. No. Ella había decidido celebrar una fiesta en un yate en el Mar de Cortés, rodeada de música, alcohol y supuestos amigos. En ese instante sentí cómo la sangre me hervía. ¿Cómo podía ella estar disfrutando mientras mi hijo luchaba por cada respiro? No entendía cómo alguien con el privilegio de tener un esposo como el mío podía despreciarlo de esa manera. Cerré los puños, deseando que todo fuera una pesadilla. Pero no lo era. El monitor seguía marcando los latidos débiles. El oxígeno seguía entrando y saliendo por esa máquina que lo mantenía vivo. Y yo estaba entre el dolor y la furia, recordando las veces en que advertí a mi hijo que tuviera cuidado con las apariencias. Pero él nunca quiso escuchar. El amor lo cegó. Y ahora el precio de esa ceguera lo estaba pagando con su propia vida. Salí un momento al pasillo del hospital porque sentía que me iba a desmoronar frente a todos. Necesitaba respirar. Afuera, las luces frías del techo contrastaban con la oscuridad de mis pensamientos. Caminé despacio, apoyando la mano en la pared, intentando ordenar lo que pasaba por mi mente. No podía creer que después de tantos años sirviendo a mi país, arriesgando mi vida en tierras lejanas, el destino me recibiera con semejante golpe. Y lo que más dolía no era solo ver a mi hijo postrado, sino la traición silenciosa de esa mujer que se suponía debía estar a su lado. Me llevé la mano al bolsillo y acaricié el viejo reloj de mi padre, el mismo que había jurado mantener siempre conmigo como recordatorio de volver a casa. Ese tic-tac metálico fue lo único que me dio fuerzas para no derrumbarme del todo. Cerré los ojos y me prometí algo. No permitiría que ella se saliera con la suya. No después de todo lo que mi hijo significaba para mí. En ese pasillo, con el olor a desinfectante y el eco de pasos lejanos, hice un juramento silencioso. Protegería lo que quedaba de mi hijo, aunque tuviera que enfrentarme a todos. Fue entonces cuando recibí la primera llamada en mi celular. Era un mensaje de alerta del banco. Una transacción sospechosa había intentado pasar en una de las cuentas conjuntas. No tardé en entender de qué se trataba. Ella, mi nuera, estaba intentando vaciar lo que quedaba de los ahorros de mi hijo. Ahí mismo, sin pensarlo 2 veces, abrí la aplicación y congelé todas las cuentas. Con solo unos clics, toda su fiesta, todo su falso lujo, quedó detenido.
Sabía que en cuestión de minutos ella se daría cuenta de lo que había hecho y que su mundo se vendría abajo. Una hora después, exactamente como lo imaginé, supe que se había vuelto loca al enterarse. Llamadas perdidas comenzaron a inundar mi teléfono. Mensajes llenos de insultos, de acusaciones, pero no contesté ninguno. No tenía por qué dar explicaciones. Lo único que debía importarme en ese momento era mi hijo y lo que pudiera salvar de su vida. En medio del caos de su rabia, yo sentí algo extraño, calma, porque por primera vez en mucho tiempo ella no tenía el control, y en esa calma encontré el primer destello de justicia, aunque fuera apenas el inicio de algo mucho más grande. Cuando volví a entrar a la sala de cuidados intensivos, me quedé observando a mi hijo como si el tiempo se hubiera detenido. La máquina seguía marcando sus signos vitales y cada pitido me perforaba el alma. Me acerqué y tomé su mano fría entre las mías. «Estoy aquí, hijo», susurré con la voz quebrada. No sé si pudo escucharme, pero quiero creer que sí, porque en ese instante una pequeña lágrima rodó por la comisura de su ojo. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de dolor y esperanza. Le prometí que no estaría solo, que no permitiría que lo abandonaran otra vez. Afuera podía haber música, risas y una fiesta en medio del mar, pero dentro de esa sala había una batalla silenciosa entre la vida y la muerte. Y yo estaba decidido a pelearla con él, aunque fuera con lo único que me quedaba, mi presencia. En ese momento comprendí que, aunque no podía cambiar el pasado ni los errores que él había cometido, aún podía darle lo más valioso, la certeza de que su padre no lo dejaría caer. Pasara lo que pasara, no lo perdería en soledad. Y esa promesa, me juré, la cumpliría hasta el final. El amanecer de La Paz me recibió con un aire distinto. Esa ciudad que tantas veces caminé con orgullo, ahora parecía un escenario cargado de pruebas. Afuera, la vida seguía con su ritmo normal. Vendedores abriendo puestos, niños corriendo hacia la escuela, parejas desayunando en las calles. Y yo, un anciano que cargaba décadas de servicio militar, caminaba con el corazón desgarrado. Nadie sabía que dentro del hospital se libraba la batalla más dura de mi vida. Pensaba en mi nuera, en la facilidad con la que engañaba a todos con su sonrisa, en cómo construyó un mundo de apariencias, donde solo importaba el dinero. Recordé las veces en que mi hijo me aseguraba que ella lo amaba. «Papá, no seas tan duro, ella es diferente», me decía. ¿Diferente? Ahí estaba la prueba de que no era más que una actriz en un teatro de conveniencia. Y mientras yo caminaba rumbo a su habitación, entendí que la vida no me estaba castigando. Me estaba dando una última oportunidad de hacer justicia. No por venganza, sino por dignidad. Por mi hijo, que se merecía un final distinto al que ella intentaba escribir con sus mentiras y su egoísmo. Me senté en la sala de espera un momento, no porque quisiera descansar, sino porque necesitaba ordenar mis pensamientos. La edad me ha enseñado que las guerras más difíciles no se libran con armas, sino con paciencia y estrategia. Y esta era una guerra silenciosa. Cerré los ojos y escuché a mi alrededor. Una madre consolaba a su hijo con fiebre, un hombre hablaba con voz quebrada por teléfono, y las enfermeras caminaban de un lado a otro con pasos rápidos. Todo seguía su curso, pero para mí el tiempo estaba detenido. Pensaba en cómo mi nuera se creía intocable, cómo disfrutaba de un dinero que no le pertenecía mientras mi hijo se apagaba. Saqué un cuaderno viejo de mi maleta, donde había escrito frases y recuerdos de mis viajes. En la primera página decía: «Nunca olvides quién eres ni de dónde vienes». Esa frase me devolvió el valor, porque yo no era un anciano derrotado, yo era un padre, un hombre que había enfrentado tormentas peores. Y si la vida me puso en ese hospital con el corazón roto, era porque aún tenía algo que decir,
una historia que contar y una batalla que ganar. Decidí ir directamente a buscar respuestas. Llamé al médico a cargo y le pedí la verdad sin rodeos. Sus ojos bajaron al suelo antes de hablarme. Su hijo está grave, señor. Lo mantenemos estable, pero su organismo está cansado. Necesita fuerza, compañía, esperanza. Esas palabras se me clavaron como cuchillos. ¿Cómo darle esperanza a un hombre que ya lo había perdido todo? Entonces comprendí que yo no estaba ahí solo para enfrentar a la nuera, ni para congelar cuentas. Estaba ahí para recordarle a mi hijo que aún tenía un padre, un refugio, un pedazo de vida que lo sostenía. Apreté la mano del doctor y le agradecí. Al salir de la oficina, sentí que mis pasos se volvían más firmes. Caminé de regreso hacia la habitación con el alma herida, pero decidido. Pensé en mi nuera otra vez, seguramente ahora furiosa porque no podía gastar ni un centavo. La imaginé llamando a sus amigos de fiesta para quejarse, pero sabía que nadie acudiría a salvarla cuando el dinero dejara de fluir, porque las máscaras siempre caen, y la suya estaba a punto de desmoronarse frente a todos. Cuando entré de nuevo en la sala, vi que mi hijo abrió los ojos apenas unos segundos, lo suficiente para mirarme y dejar escapar un susurro casi inaudible. «Papá». Ese instante me partió en dos. Me incliné sobre él, acaricié su frente y le dije: «Estoy aquí, hijo, no me voy a ningún lado». No sé si entendió todo lo que significaba esa promesa, pero quiero creer que sí, porque una lágrima rodó por su mejilla y sus dedos, débiles, intentaron apretar los míos. Fue entonces cuando juré en voz baja: «No te soltaré, no importa lo que pase». Me quedé allí, sentado a su lado, hablando en voz baja como cuando era niño. Le conté anécdotas, recuerdos de cuando íbamos al mar a pescar, historias que siempre lo hacían reír. Y aunque él apenas podía reaccionar, sé que en algún rincón de su alma esas palabras lo mantenían vivo. Sentí que la sala se llenaba de una paz extraña, como si ese momento hubiera detenido la guerra interior que me consumía, porque no había nada más poderoso que el vínculo entre un padre y un hijo. Incluso en medio de la agonía, esa noche no dormí. Me quedé sentado en la silla incómoda de la sala, con la mirada fija en el monitor que marcaba cada latido de mi hijo. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como si nada pasara, pero para mí el mundo se había reducido a esa habitación. Mientras tanto, mi celular no paraba de vibrar con llamadas de mi nuera. No contesté ninguna. Sabía que estaba desesperada, no por mi hijo, sino por el dinero que ya no podía tocar. Y esa desesperación era solo el inicio de lo que le esperaba. Miré a mi hijo y pensé: no voy a permitir que ella te arrastre más al abismo. No sé cuánto tiempo pasó, pero en medio del silencio hice otra promesa. Esta historia no iba a terminar con una fiesta y un abandono. Esta historia la iba a contar yo, con mis propias palabras, para que el mundo supiera quién fue realmente mi hijo y quién fue la mujer que lo traicionó. Porque los secretos, tarde o temprano, siempre salen a la luz. Y yo, con mis canas y mi voz gastada, estaba listo para revelarlos todos. El amanecer siguiente me encontró con la misma ropa y los ojos cansados, pero con el alma encendida por una determinación nueva. Miré a mi hijo y pensé que tal vez nunca imaginó que lo acompañaría de esta manera. Recordé cuando partí en mi última misión y él, con voz firme, me dijo: «Papá, no te preocupes, aquí estaremos bien». ¡Qué ironía! Yo confié en esas palabras y al volver lo encontré agonizando, mientras su esposa bailaba en un yate como si nada. El dolor se mezclaba con una especie de fuerza silenciosa que me empujaba a no rendirme. Caminé hacia la ventana del hospital y vi cómo el sol bañaba el malecón con tonos dorados. La ciudad despertaba,
pero para mí cada rayo era un recordatorio. Aún había vida, aún había tiempo. Susurré para mí mismo: hijo, no estás solo. Si tienes que luchar, yo lucharé contigo. Y si llega tu final, lo enfrentarás con dignidad, no con el abandono de esa mujer que solo te quiso por conveniencia. Ese amanecer me hizo entender que la vida me estaba probando una vez más, y como en mis días de soldado, yo estaba listo para resistir, hasta el último aliento. En medio de mis pensamientos, apareció una enfermera joven con una sonrisa cansada. Se detuvo frente a mí y me dijo: «Señor, su hijo necesita algo más que medicinas. Necesita sentir que alguien lo espera afuera de esta cama. Usted es lo único que lo mantiene aferrado». Esas palabras me atravesaron el corazón, porque entendí que mi presencia era su medicina más fuerte, más que cualquier suero o máquina. Me acerqué otra vez y comencé a hablarle, como si los años retrocedieran y él volviera a ser ese niño que corría detrás de mí en el campo. Le conté historias que nunca le había revelado, secretos de mis viajes, anécdotas de mi juventud. Quería que supiera que, incluso en su lecho de dolor, seguía siendo parte de algo más grande: nuestra historia familiar. La enfermera me observaba desde la puerta y en su mirada encontré algo de alivio, porque no estaba solo en esa lucha silenciosa. Había testigos de que yo cumplía mi deber de padre, y si la vida decidía que mi hijo debía partir, se iría sabiendo que jamás fue abandonado. Eso era lo único que podía darle paz a él y a mí. Sin embargo, no podía ignorar el veneno que seguía rondando nuestras vidas: mi nuera. Mientras yo estaba en el hospital velando por mi hijo, ella seguía intentando mover influencias, llamando a abogados, buscando la manera de reclamar lo que, según ella, le pertenecía. Me llegó la noticia de que había aparecido en el hospital, vestida de lujo, con un gesto altivo como si nada pasara. Quiso entrar a la sala de cuidados intensivos, pero yo mismo me interpuse. La miré a los ojos, con toda la rabia contenida y la voz firme, y le dije: «No vas a entrar. Aquí no hay lugar para tu teatro». Se quedó helada, como si no esperara que un anciano cansado pudiera plantarle cara. Intentó discutir, pero la seguridad del hospital intervino. La sacaron mientras gritaba que yo le había robado, que todo lo que teníamos era suyo. No respondí, porque sabía que la verdad no necesitaba defensa. La verdad se mostraba sola. Mientras ella jugaba a ser reina de fiestas, su esposo agonizaba. Y la diferencia entre los dos era abismal. Él aún tenía un padre que lo amaba, y ella solo tenía su avaricia. Ese enfrentamiento me dejó temblando, no por miedo, sino por la intensidad de lo vivido. Regresé a la sala y me encontré a mi hijo dormido, con el rostro un poco más tranquilo. Tal vez sintió mi presencia, tal vez escuchó mis palabras y comprendió que estaba protegido. Me senté otra vez en la silla y pensé en todo lo que habíamos pasado como familia. Los sacrificios, las risas, las dificultades. Recordé a su madre, mi difunta esposa, y como siempre decía que un hijo es un reflejo del amor sembrado. Me pregunté qué pensaría ella al ver este momento. Estoy seguro de que me daría fuerzas para no rendirme, para seguir luchando hasta el final. Cerré los ojos y en silencio le pedí ayuda, como si todavía pudiera escucharme desde el cielo, y juro que sentí un calor extraño, un abrazo invisible que me sostuvo. Entonces entendí: aunque yo cargaba con el dolor de la traición y la enfermedad, también tenía un ejército de recuerdos y amores que me acompañaban. Esa fuerza invisible me recordaba que no estaba solo y que aún tenía que pelear por lo que quedaba de nuestra familia. El tiempo en el hospital se volvió una mezcla de minutos eternos y horas fugaces. Los días parecían repetirse, pero cada detalle tenía un peso distinto.
Aprendí a leer el sonido de los monitores, a interpretar cada gesto de las enfermeras, a diferenciar entre un buen día y un mal día solo mirando la respiración de mi hijo. Y en medio de esa rutina seguía recibiendo mensajes de mi nuera, todos llenos de odio y desesperación. Ella no entendía que el dinero no podía comprar la vida, ni podía borrar sus acciones. Y yo no iba a ceder. Mientras tanto, mi hijo, aún en su fragilidad, me enseñaba algo: la resistencia. Porque cada día que lograba despertar, cada segundo que aguantaba conectado a esas máquinas, era un acto de valentía. Yo me aferraba a esa valentía como quien se aferra a un último trozo de madera en medio de un naufragio. Y así, poco a poco, fui entendiendo que esta historia no era solo de dolor, sino también de dignidad. Una dignidad que ni las fiestas en yates, ni las cuentas bancarias, ni la traición podían arrebatar. Esa madrugada, mientras las luces del hospital se volvían mi única compañía, me descubrí observando el rostro de mi hijo como si quisiera memorizar cada detalle. Las arrugas de preocupación, las cicatrices invisibles que la vida le había dejado. Todo me hablaba de un camino difícil que él recorrió en mi ausencia. Pensé en la última vez que hablamos antes de mi partida. Me dijo: «Papá, yo puedo con todo». Y ahora lo veía ahí, vulnerable, necesitando que yo lo sostuviera como cuando era un niño. El contraste me desgarraba, pero al mismo tiempo me hacía comprender algo que siempre había pasado por alto. Todos, incluso los más fuertes, necesitamos a alguien que nos cuide. Apreté su mano y le prometí en silencio que esta vez no lo dejaría cargar solo con el peso. Que si debía enfrentar a la muerte, la enfrentaríamos juntos. No como un héroe y su hijo, sino como dos almas unidas por un lazo eterno. En ese instante comprendí que el verdadero valor no estaba en las batallas que libré en otros países, sino en quedarme aquí, en esta silla incómoda, siendo su guardián en la última batalla de su vida. Las horas se volvieron eternas, y el sonido de las máquinas empezó a mezclarse con mis propios recuerdos. Volví a mi infancia en México, a esos días en los que mi padre me llevaba al campo y me enseñaba que un hombre se mide por cómo cuida lo que ama. Nunca abandones a tu gente, aunque el mundo te dé la espalda, solía decirme. Esas palabras resonaban en mi cabeza mientras miraba a mi hijo debatirse entre la vida y la muerte. Me di cuenta de que estaba cumpliendo con esa enseñanza de que mi presencia era la última herencia que podía dejarle. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse y las primeras aves cantaban como si quisieran recordarme que la vida seguía. Respiré profundo, tratando de absorber un poco de esa esperanza que la naturaleza aún ofrecía. Y entonces, con una voz que apenas salió de mis labios, le repetí a mi hijo: «Aguanta, hijo mío, no estás solo, tienes un padre que te sostendrá hasta el final». Quizá esas palabras fueron más para mí que para él, pero necesitaba pronunciarlas, porque en medio de tanto dolor, el simple acto de hablarle era lo único que me mantenía vivo. Fue en ese momento cuando volví a escuchar el timbre del teléfono. Otra vez era mi nuera, insistiendo como un fantasma que se negaba a desaparecer. Decidí contestar no por ella, sino porque necesitaba escuchar con mis propios oídos lo que ya sospechaba. Su voz salió fría, cargada de ira. «Tú me arruinaste, viejo. No tienes derecho a meterte en mis cosas». Cerré los ojos conteniendo la rabia y respondí con calma: «Yo no te arruiné, te destruiste tú sola al abandonar a mi hijo». Hubo un silencio incómodo, seguido de risas falsas. «Él ya no sirve para nada, y tú tampoco», me dijo. Esas palabras me atravesaron como cuchillas, pero también me dieron una claridad absoluta. Esa mujer no amaba, nunca lo hizo, solo buscaba lo que podía sacar de nosotros. Colgué sin responder más. No valía la pena gastar mis fuerzas en alguien que ya estaba perdida.
Regresé a la cama de mi hijo y lo miré otra vez, con lágrimas contenidas. «No te preocupes por ella, hijo», susurré. «Yo me encargaré de que su sombra no vuelva a alcanzarte». Esa promesa fue más fuerte que cualquier discusión. Fue el inicio de una justicia silenciosa. Con el corazón cargado de emociones, volví a mi cuaderno. Escribí: «Un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que protege». Sentí que esas palabras eran un reflejo de lo que estaba viviendo. No podía proteger a mi hijo del dolor físico ni de la enfermedad, pero sí podía proteger su dignidad, su memoria y todo lo que habíamos construido. Afuera, el ruido de la ciudad comenzaba a crecer, pero dentro de la sala, el tiempo seguía detenido. Cada respiración suya era un recordatorio de que aún había esperanza. Pensé en cómo la vida me había llevado a recorrer tantos caminos, a enfrentar guerras y enemigos. Pero nada, absolutamente nada, se comparaba con la batalla que libraba ahora, porque aquí no había armas ni estrategias militares, solo amor, paciencia y resistencia. Y esas eran las armas más difíciles de manejar, porque implicaban entregarlo todo sin esperar nada a cambio. Me incliné hacia él y le susurré: «No me importa cuánto tarde, hijo, no me moveré de tu lado». Esa declaración me dio fuerzas, porque en ella entendí que mi papel no era salvarlo, sino acompañarlo hasta donde la vida nos permitiera. La tarde cayó lentamente sobre La Paz, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Desde la ventana del hospital podía ver cómo el sol se escondía tras el mar, dejando un reflejo que parecía fuego sobre las aguas. Ese paisaje me recordó que incluso los días más duros tienen finales hermosos. Me quedé un momento contemplando, pensando en lo frágil que es la vida y en lo poco que valoramos cada instante. Volví la mirada hacia mi hijo y lo vi respirar con dificultad, pero aún resistiendo. Sentí un orgullo inmenso porque sabía que estaba luchando con cada célula de su cuerpo. En ese instante pensé que tal vez la vida le estaba dando una oportunidad para decidir si quería quedarse o partir. Y yo, como su padre, solo podía acompañarlo en esa decisión. No podía obligarlo, no podía cambiar su destino, pero sí podía sostenerlo con mi amor. Cerré los ojos y recé en silencio, pidiendo a Dios que me diera fuerzas, no para cambiar el rumbo de los acontecimientos, sino para aceptarlos con dignidad. Porque entendí que, a veces, la mayor prueba no es luchar, sino aprender a dejar ir. La noche volvió a caer sobre el hospital y con ella regresaron los silencios largos, esos que pesan más que cualquier conversación. Afuera, las luces de la ciudad seguían su rutina indiferente, pero adentro, cada pitido del monitor era como un tambor marcando el compás de mi esperanza. Me quedé observando a mi hijo dormir. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, pero lo hacía, y para mí eso era suficiente. En medio de la penumbra, pensé en cuántas veces había regresado de misiones militares con el cuerpo cansado, pero con la mente en alto porque había cumplido. Esta vez era distinto. No sabía cuál sería el desenlace, pero tenía la certeza de que no podía fallar en estar a su lado. La silla dura me rompía la espalda, pero no me movía. Cada minuto al lado de mi hijo era un recordatorio de que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en presencia. Y aunque mi corazón estaba desgastado, me prometí que permanecería firme, como un soldado, en su puesto de guardia, sin importar lo que viniera, porque ser padre significa eso, no abandonar jamás, incluso cuando la batalla parece perdida. Con el paso de las horas, los recuerdos seguían asaltando mi mente. Vi a mi hijo pequeño corriendo por el patio de nuestra vieja casa, con la pelota en las manos y una sonrisa que iluminaba todo. Recordé su voz llamándome papá, con esa mezcla de admiración y ternura que solo un niño puede tener. Ahora
ese mismo niño yacía en una cama de hospital, con tubos y cables conectados a su cuerpo. El contraste era brutal, casi insoportable. Me pregunté en qué momento la vida se volvió tan cruel, cuando se quebró la línea entre la alegría y el dolor. Pero en lugar de rendirme a la tristeza, decidí aferrarme a esos recuerdos como combustible, porque aunque su cuerpo estuviera débil, en mi mente él seguía siendo ese niño lleno de energía y sueños. Me incliné hacia él y susurré: «Hijo, no importa lo que pase, siempre serás mi orgullo». En ese instante sentí que una pequeña chispa de fuerza me recorría el pecho. No podía controlar la enfermedad, pero sí podía decidir cómo enfrentarla, con amor, con memoria, con dignidad. Y esa decisión me mantenía firme, incluso cuando todo parecía derrumbarse a mi alrededor. Las llamadas de mi nuera no cesaban. Esa mujer, incapaz de mostrar un mínimo de humanidad, insistía en hablar de cuentas bancarias, propiedades y herencias, como si mi hijo fuera un objeto y no una vida en riesgo. En un momento de debilidad respondí para escucharla. «Necesito acceso al dinero, no puedo quedarme sin nada», dijo con una frialdad que me heló la sangre. La interrumpí con voz firme. «No tendrás un centavo más. Mientras yo viva, no tocarás lo que no es tuyo». Hubo un silencio y luego un estallido de insultos. Colgué sin temblar, porque comprendí que no valía la pena discutir con alguien que había renunciado al amor por la codicia. Respiré profundo y regresé a la habitación de mi hijo. Lo miré otra vez, sintiendo que su presencia me devolvía el sentido. Él era mi razón, mi misión, mi deber. Lo demás era ruido, veneno que no podía permitir que entrara en esa sala. Me juré que cada palabra de esa mujer quedaría fuera de nuestra historia, porque lo único que importaba en ese momento era el latido débil pero constante de mi hijo, que seguía luchando contra todo pronóstico. Al amanecer, la enfermera me trajo un café caliente. Lo recibí con una sonrisa cansada y le agradecí. Ella me miró con ternura y me dijo: «Su hijo aún tiene fuerzas, se nota que lucha por usted». Esa frase me estremeció. Nunca pensé que alguien pudiera luchar por mí. Siempre creí que mi papel era proteger, cuidar, sostener. Pero ahí estaba, un hombre debilitado, dándome una lección de amor incondicional desde su fragilidad. Me acerqué y lo observé con más atención. Cada respiración suya era una declaración silenciosa. No estaba listo para irse. Y yo tampoco estaba listo para dejarlo partir. Afuera, el sol comenzaba a iluminar el mar, tiñendo de dorado las aguas tranquilas. Ese espectáculo natural me recordó que la vida, incluso en su fragilidad, sigue siendo hermosa. Bebí un sorbo del café y sentí que algo dentro de mí se renovaba, como si esa mezcla de aroma amargo y calor me inyectara la paciencia necesaria para resistir otro día. Porque entendí que, en medio del dolor, aún quedaban instantes de belleza. Y esos instantes eran suficientes para recordarme que no todo estaba perdido, que aún había esperanza en el aire. Ese día, mientras acariciaba la mano de mi hijo, decidí hablarle de su madre. Le recordé cómo solía cantar mientras cocinaba, cómo sus risas llenaban la casa en las noches de tormenta. Le hablé de sus ojos brillantes y de la manera en que siempre creyó en él, incluso cuando era niño y se caía intentando aprender a andar en bicicleta. Quise que sintiera que su madre estaba con nosotros en ese cuarto, que no estábamos solos en esta batalla, porque aunque ella ya no estaba físicamente, su amor seguía vivo en cada recuerdo, y estoy seguro de que, de alguna manera, él podía sentirlo también. Noté cómo una lágrima se escapaba de sus ojos cerrados, y eso me confirmó que mis palabras llegaban hasta lo más profundo de su ser. En ese instante, comprendí que no solo yo le daba fuerzas, sino que él también me las devolvía a mí.
Era un intercambio silencioso, un círculo de amor que ni la enfermedad podía romper. Cerré los ojos y agradecí en silencio por ese momento, porque aunque breve, me recordó que las raíces de una familia nunca mueren, solo se transforman en recuerdos que sostienen el alma. El hospital se había convertido en mi segunda casa. Ya conocía cada pasillo, cada esquina donde el olor a desinfectante era más fuerte, y cada ventana desde donde entraba un poco de luz. La rutina era la misma: médicos entrando y saliendo, enfermeras corriendo, y yo siempre ahí, como una sombra inseparable de mi hijo. Algunos pacientes recibían visitas rápidas, otros ni siquiera tenían a nadie. Y yo pensaba, ¿qué clase de mundo permite que alguien enfermo esté solo? Esa idea me golpeaba porque, de no haber vuelto a tiempo, mi hijo también habría estado abandonado. Esa certeza me dolía, pero también me daba la fuerza para no moverme de su lado. Con cada respiración que escuchaba, sentía que estaba pagando una deuda con él, una deuda que había comenzado años atrás cuando me fui en busca de misiones y lo dejé aquí. Ahora comprendía que ningún viaje valía más que esos minutos al lado de su cama. Ninguna misión era más importante que esta: cuidar de él. En ese silencio cargado de pensamientos, me prometí que nunca más permitiría que lo dejáramos solo, ni en vida ni en muerte, porque el amor verdadero no conoce de abandonos. Una tarde, el doctor se acercó con un gesto serio. Me tomó del brazo y me pidió hablar afuera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, temiendo lo peor. Sus palabras fueron medidas, pero pesadas como piedras. Su hijo está resistiendo, pero necesitamos tomar decisiones. Su cuerpo está al límite y hay riesgos que debemos asumir. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué clase de decisiones puede tomar un padre frente a la vida de su hijo? Lo miré con firmeza y le respondí: mientras él tenga un aliento, no me pida rendirme. Haremos lo que sea necesario. El médico asintió, aunque su mirada reflejaba compasión más que esperanza. Volví a la habitación con el corazón apretado. Verlo ahí, luchando, me hizo entender que no podía bajar los brazos. Quizás la ciencia tenía sus límites, pero el amor no. Y mientras hubiera un mínimo de fuerza en su cuerpo, yo estaría dispuesto a acompañarlo en cada paso. Entré. Tomé su mano y le dije: hijo, pase lo que pase, aquí estoy, no te dejaré solo. No sé si me escuchó, pero en su rostro cansado juraría que vi una ligera expresión de calma. Esa noche decidí rezar como no lo hacía desde hace años. Me arrodillé junto a la cama, cerré los ojos y dejé que las palabras fluyeran sin control. No pedí milagros, no pedí riquezas, solo pedí tiempo, tiempo para que mi hijo pudiera decidir su destino con dignidad, tiempo para que yo pudiera sostenerlo un poco más. En medio de esa oración sentí un calor recorrer mi pecho, como si alguien me abrazara en la oscuridad, y entonces comprendí que no estaba solo. Mi esposa, mis antepasados, todos ellos estaban conmigo en esa lucha silenciosa. Abrí los ojos y vi el rostro de mi hijo iluminado tenuemente por la luz de la máquina. Sus labios se movieron apenas, como si intentara decirme algo. Acerqué mi oído y escuché un susurro débil. Gracias, papá. Mis lágrimas cayeron sin control. No sabía si lo había soñado, si era real, pero esas palabras se grabaron en lo más profundo de mi alma, porque en ese gracias estaba contenido todo: su amor, su dolor y nuestra unión. Y comprendí que aunque el destino fuera cruel, nada podría borrar ese instante entre los dos. Los días siguientes se volvieron un ciclo de esperanza y miedo. Cada mañana llegaba con la incertidumbre de no saber si sería la última.
A veces mejoraba, su pulso era más fuerte, su respiración más estable, y otras veces parecía desvanecerse poco a poco, como una vela que se consume. Yo aprendí a no confiar en las apariencias, porque todo podía cambiar en segundos. Pero lo que nunca cambiaba era mi presencia. Aunque mi cuerpo pedía descanso, aunque mis ojos se cerraban de cansancio, me mantenía ahí, aferrado a su mano, como si en ese contacto se sostuviera la vida misma. Había días en que sentía que el dolor me iba a destruir, pero entonces recordaba mis años de entrenamiento, cuando aprendí que un soldado nunca abandona el campo, aunque esté herido, y eso hacía: quedarme, resistir, acompañar, porque entendí que la vida no se mide por los años que vivimos, sino por los momentos en los que no soltamos a quienes amamos. Y ese, sin duda, era uno de esos momentos. Aunque el mundo se derrumbara afuera, en esa habitación solo existíamos él y yo. Elis, quinto día de hospital fue diferente. Al amanecer, el sol entró con una fuerza inusual, iluminando directamente el rostro de mi hijo. Parecía un presagio, una señal de que algo iba a cambiar. Me incliné para observarlo mejor y noté que su respiración era más pausada pero no forzada. Un médico entró, revisó sus signos vitales y me dijo: «Hoy está más estable». Esa simple frase fue como un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. No era una cura, no era una garantía, pero era esperanza. Y en ese momento comprendí lo valioso que es un pequeño rayo de esperanza cuando todo lo demás parece perdido. Le hablé otra vez, como cada día, contándole anécdotas de nuestra vida juntos. Recordé cómo se reía cuando lo llevaba al mercado, cómo insistía en aprender a manejar aunque apenas alcanzaba los pedales, y mientras hablaba, juraría que sus labios intentaron esbozar una sonrisa. Esa mínima señal fue suficiente para llenarme de fuerzas renovadas, porque entendí que, aunque la lucha continuaba, aún teníamos oportunidades de escribir juntos un capítulo más. Y yo estaba dispuesto a luchar hasta que el último segundo lo permitiera. Esa mañana, después de escuchar al doctor decir que mi hijo estaba estable, sentí un alivio que no experimentaba desde hacía años. Era como si una enorme piedra se hubiera quitado de mi pecho, aunque solo fuera por un instante. Me acerqué a la ventana de la habitación y observé el mar a lo lejos. Su inmensidad me recordaba lo frágiles que somos frente al tiempo y la vida. Respiré hondo y volví a sentarme junto a él. Le dije: «¿Sabes, hijo? El mar nunca se detiene, siempre sigue adelante, y nosotros tenemos que hacer lo mismo». Aunque no respondiera, yo hablaba para llenar el aire de palabras que lo mantuvieran conectado conmigo. En su rostro cansado creí notar un leve movimiento, una señal de que me escuchaba. Esa pequeña esperanza me sostuvo, porque comprendí que a veces no hacen falta respuestas. Basta con la certeza de que, en silencio, los lazos entre padre e hijo siguen intactos, fuertes como corrientes invisibles. Y me juré que, pasara lo que pasara, no dejaría de hablarle, de recordarle que aún tenía motivos para luchar, porque en cada palabra mía iba mi corazón entero, mi vida entera, apostando por su regreso. Las noches continuaban siendo las más difíciles. El cansancio se apoderaba de mi cuerpo y mi mente me jugaba malas pasadas. Escuchaba pasos en el pasillo y pensaba que venían a darme malas noticias. Cada vez que un médico entraba a revisar las máquinas, contenía la respiración, esperando lo peor. Pero también en esas noches oscuras encontraba fuerza en los recuerdos. Cerraba los ojos y lo veía de niño, corriendo hacia mí con los brazos abiertos, buscando el abrazo que ahora le daba desde la cama. Me preguntaba si en el fondo su alma seguía buscando lo mismo, un refugio, una certeza, un lugar donde sentirse protegido. Y entonces comprendía que esa era mi misión, ser
ese refugio. No importaba si estaba despierto o dormido, si la vida lo mantenía o lo soltaba. Yo seguiría siendo el mismo padre dispuesto a recibirlo. Esa idea me daba paz, incluso cuando el miedo me envolvía, porque entendí que amar no es solo disfrutar de la alegría, también es sostener en la tormenta. Y yo estaba dispuesto a sostenerlo hasta que la tormenta pasara, aunque me desgastara por completo en el intento. Un día, mientras conversaba con una enfermera, ella me dijo: «Su hijo tiene suerte de tenerlo aquí. Muchos no tienen a nadie». Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. No era suerte, era deber, era amor. ¿Cómo podía un padre abandonar a su hijo en el momento más crítico? Para mí eso era impensable. Le respondí con calma: «No es suerte, señorita. Es mi obligación y mi privilegio estar aquí». Ella sonrió y asintió, como entendiendo la magnitud de mis palabras. Regresé a la habitación con esa frase resonando en mi mente. Comprendí que no estaba ahí por compasión, ni por remordimiento. Estaba ahí porque era lo correcto, porque la sangre y el amor me lo exigían. Al sentarme otra vez junto a él, le acaricié la frente y pensé: «Si pudiera retroceder el tiempo, hijo, nunca me habría ido tan lejos de ti». Pero como el tiempo no vuelve, lo único que podía hacer era entregarle mis días, mis noches, mis fuerzas, hasta el último aliento, porque ese era el legado que quería dejarle, que supiera que su padre jamás lo abandonó cuando más lo necesitaba. A veces me preguntaba si mi hijo podía escuchar mis pensamientos, no solo mis palabras, porque en silencio le hablaba mucho más de lo que decía en voz alta. Le confesaba mis miedos, mis culpas y también mi amor infinito. Imaginaba que en algún rincón de su conciencia esas emociones llegaban a él como un eco suave. Una tarde, mientras le sostenía la mano, sentí que la apretaba levemente. Fue un gesto casi imperceptible, pero suficiente para estremecerme. Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. «Estoy aquí, hijo, y no me moveré», le susurré. Esa mínima señal se convirtió en mi mayor tesoro, porque en ese apretón estaba todo, la prueba de que aún luchaba, de que aún había un puente entre nosotros. Comprendí que la vida es frágil, pero los vínculos verdaderos trascienden la fragilidad. Me quedé horas enteras sosteniendo esa mano, como si al hacerlo pudiera transferirle parte de mi energía. Y en ese acto sencillo descubrí la grandeza de la paternidad. No se trata de dar grandes discursos, sino de permanecer, de acompañar, de estar presente cuando más se necesita. El hospital ya no era solo un lugar de dolor, también se había convertido en un espacio de aprendizaje. Aprendí a valorar los silencios, a escuchar los latidos del corazón de mi hijo como si fueran música, a descubrir que incluso en la oscuridad hay destellos de esperanza. Cada día que pasaba junto a él era una lección sobre lo que significa ser humano. Comprendí que la vida no se mide por logros ni por riquezas, sino por la capacidad de amar sin condiciones. En esas largas horas descubrí que la verdadera fortaleza no estaba en mis años de disciplina militar, ni en las batallas ganadas. Estaba en permanecer sentado, sosteniendo la mano de mi hijo, enfrentando la incertidumbre con paciencia. Y aunque el dolor seguía presente, también había instantes de gratitud, porque incluso en medio de la tormenta tenía el privilegio de acompañarlo. Y eso, al final del día, era lo más valioso que podía pedir. Miré su rostro dormido y sonreí, porque entendí que aunque el futuro fuera incierto, el presente estaba lleno de significado, y eso era suficiente para seguir resistiendo otro día más. El sexto día comenzó con un silencio diferente. No era el silencio pesado de la incertidumbre, sino uno más liviano, como si la esperanza se hubiera filtrado poco a poco en la habitación. Observé a mi hijo y noté que su respiración estaba más tranquila.
Sus labios no estaban tan resecos y su piel tenía un leve color que hacía días no veía. Los médicos llegaron a revisarlo y uno de ellos comentó: «Está respondiendo mejor de lo esperado». Aquellas palabras fueron un bálsamo en mi alma cansada. Me acerqué y con voz temblorosa le dije: «Hijo, estás demostrando que eres más fuerte que cualquier tormenta». Ese día decidí leerle un libro que solía gustarle de niño, su historia favorita, llena de héroes y batallas, pero también de victorias ganadas con coraje. Mientras leía, lo miraba de reojo esperando alguna reacción, y aunque sus ojos seguían cerrados, juraría que una lágrima rodó por su mejilla. Esa lágrima fue para mí como un grito de resistencia, una promesa de que seguía luchando. Me aferré a ella como a una señal divina, porque en ese instante comprendí que la vida, aunque frágil, aún se aferraba con todas sus fuerzas. Las enfermeras me decían que debía descansar, que no podía pasar día y noche sin dormir. Pero yo les respondía siempre lo mismo: mi descanso está aquí, junto a Él. Porque aunque mi cuerpo estuviera agotado, mi espíritu encontraba paz cada vez que escuchaba el ritmo de su respiración. Una de ellas me trajo una manta limpia y me la colocó sobre los hombros. Agradecí el gesto, pero seguí sentado sin apartarme de su lado. En ese momento comprendí que el amor de un padre no se mide en horas de sueño perdidas, sino en la entrega total, en el compromiso de permanecer. Había pasado mi vida defendiendo banderas y obedeciendo órdenes, pero ahora entendía que la misión más grande de todas era proteger a mi hijo de la soledad, y aunque no pudiera luchar contra su enfermedad con mis manos, podía hacerlo con mi presencia. Esa certeza me dio fuerzas para continuar, porque hay batallas que no se ganan con armas ni con estrategias, sino con paciencia, ternura y amor inquebrantable. Y yo estaba dispuesto a darlo todo, incluso si eso significaba desgastarme hasta el límite, porque Él lo valía todo. En medio de una madrugada silenciosa, mientras el hospital dormía, escuché su voz por primera vez en días. Fue un susurro débil, apenas audible, pero lo suficiente para detener mi corazón. «Papá», dijo con un hilo de voz. Me incliné de inmediato y le respondí con lágrimas en los ojos: «Aquí estoy, hijo, no te he dejado ni un segundo». Fue un momento tan breve que casi dudé si lo había imaginado. Pero la emoción era real, tan real que sentí que el alma me estallaba en el pecho. Apreté su mano con fuerza y él respondió con un leve movimiento. Esa pequeña interacción me llenó de vida. Era como si todo el dolor acumulado se hubiera transformado en esperanza en un solo instante. Comprendí que las palabras más sencillas podían convertirse en milagros cuando salían del corazón. Y ese papá fue mi milagro, el regalo que me sostuvo para seguir. No sabía cuánto tiempo más resistiría, ni si aquello era un inicio o un adiós. Pero lo que sí sabía era que jamás olvidaría ese momento, porque en esa palabra estaba contenido todo el amor que nos unía más allá de la vida misma. Al día siguiente, los médicos confirmaron que su estado seguía siendo crítico, pero estable. Aquella combinación de palabras parecía un enigma, pero para mí era suficiente. Estabilidad significaba que aún tenía oportunidad, que la lucha no había terminado. Decidí aprovechar esa calma relativa para hablarle de la vida que lo esperaba afuera. Le conté sobre el jardín que aún florecía en la vieja casa, sobre el perro que siempre lo buscaba al escuchar su nombre, sobre los amigos que preguntaban por él. Quise recordarle que el mundo seguía girando y que había razones para regresar. Mientras hablaba, su mano se movía suavemente, como respondiendo a mis palabras. Era como si esas imágenes lo ataran a la vida, como si le recordaran que aún tenía un lugar donde volver.
Y comprendí que a veces lo que mantiene viva a una persona no son las máquinas ni los medicamentos, sino la certeza de que alguien lo espera con amor. Ese día me prometí llenar cada minuto con recuerdos, con historias, con promesas de futuro, porque la esperanza también se siembra en el corazón, y yo estaba decidido a sembrarla en el suyo. La lucha seguía, día tras día, como un campo de batalla invisible. Pero en medio del cansancio, descubrí que mi hijo me estaba enseñando algo que nunca imaginé. Su resistencia, su capacidad de aferrarse a la vida, incluso en su fragilidad, era un ejemplo más fuerte que cualquier lección que aprendí en mis años de disciplina militar. Comprendí que la verdadera valentía no está en ganar guerras, sino en enfrentar la debilidad con dignidad. Me acerqué a su oído y le dije: «Eres más valiente que yo, hijo. Has luchado más de lo que yo jamás luché». Y lo sentí, lo sabía. Esas palabras eran ciertas, porque él, en su silencio y su lucha, estaba dándome una enseñanza de amor y fortaleza que jamás olvidaré. Esa noche, mientras lo observaba descansar, entendí que pasara lo que pasara, yo ya había recibido un regalo invaluable: la certeza de que el vínculo entre nosotros era indestructible y que, sin importar el final, siempre lo llevaría conmigo como el mayor orgullo de mi vida. Porque no hay legado más grande que el amor compartido entre un padre y su hijo. El séptimo día amaneció con un aire distinto. Había un murmullo en el hospital, como si todos intuyeran que algo importante estaba por suceder. Cuando entré en la habitación, vi a mi hijo con el rostro un poco más relajado. Sus signos vitales mostraban una leve mejoría. El médico me dijo: «Está respondiendo. Poco a poco, no bajemos la guardia». Sus palabras fueron como un rayo de sol colándose en una habitación oscura. Me senté junto a él y comencé a contarle historias de nuestra familia. Le hablé de su abuelo, de cómo trabajaba en el campo con las manos llenas de tierra, pero el corazón lleno de orgullo. Le hablé de su madre, de la manera en que sonreía incluso en los días más difíciles. Quería que recordara que venía de una línea de luchadores, de personas que nunca se rendían. Mientras hablaba, vi que sus dedos se movían apenas, pero lo suficiente para hacerme creer que me escuchaba. Ese día entendí que la voz también puede ser medicina, que las palabras pueden convertirse en un puente hacia la vida. Y juré no dejar nunca de hablarle, porque quizás en mi voz encontraría la fuerza para volver. Durante la tarde, una enfermera me animó a salir un momento a tomar aire fresco. Dudé, pero finalmente acepté. Caminé hasta el pequeño jardín del hospital y me senté en un banco bajo un árbol. El canto de los pájaros y el aroma de las flores me devolvieron por unos minutos la sensación de normalidad. Pero incluso allí, mi mente seguía en la habitación de mi hijo. Cerré los ojos y pedí en silencio que la vida le diera otra oportunidad. Cuando regresé, lo encontré tranquilo, como si hubiera estado esperándome. Me senté de nuevo y le pedí perdón por haber salido, aunque fuera por unos minutos. Entonces me di cuenta de que ese sentimiento era absurdo. No se trataba de no moverme nunca, sino de no abandonarlo jamás en lo esencial. Y esa era la verdad. Aunque me alejara físicamente unos metros, mi corazón estaba con él a cada instante. Comprendí que la verdadera compañía no siempre requiere presencia constante, sino fidelidad inquebrantable. Y yo, aunque cansado, seguía fiel. Porque la fidelidad de un padre es el juramento más fuerte que existe, y el mío estaba grabado en lo más profundo de mi ser. Esa noche me quedé despierto más tiempo del habitual, observando las sombras que las máquinas proyectaban en la pared. Cada pitido, cada luz parpadeante era un recordatorio de que la vida de mi hijo pendía de un hilo.
Pensaba en cómo había llegado hasta ese punto, en las decisiones que tomé en el pasado, en mis ausencias y mis silencios. Sentí culpa, lo admito, por no haber estado siempre a su lado cuando era más joven. Pero también entendí que el presente me daba una nueva oportunidad de reparar, de acompañar, de demostrarle con hechos lo que quizás no siempre supe, expresar con palabras. Le hablé en voz baja, casi como un susurro. Perdóname por las veces que no estuve. Ahora estoy aquí y no me moveré. No sé si me escuchaba, pero en su rostro creí ver un destello de calma. Esa noche, mientras el hospital dormía, me prometí que pase lo que pase, nunca más permitiría que la distancia se interpusiera entre nosotros. Porque el amor verdadero no conoce de excusas ni de pretextos, solo de presencia. Y yo estaba dispuesto a ser esa presencia hasta el final. El día siguiente trajo consigo una visita inesperada. Mi nuera apareció en el hospital. Llegó con un aire de incomodidad, como si su presencia no fuera bienvenida, y lo cierto es que no lo era. No había olvidado que mientras mi hijo agonizaba, ella celebraba. Su rostro mostraba una mezcla de culpa y arrogancia, como si quisiera justificarse, pero al mismo tiempo no aceptara sus errores. Me acerqué a ella con calma, aunque por dentro hervía de rabia. Le dije: aquí no hay lugar para fiestas, aquí solo hay lucha. Si vienes, que sea para apoyar, no para distraer. Ella bajó la mirada y no respondió. Comprendí que no podía esperar mucho de alguien que ya había mostrado dónde estaban sus prioridades. Decidí no gastar energías en discusiones inútiles. Mi atención debía estar en mi hijo, pero esa visita me dejó claro algo. La vida siempre nos muestra quién realmente está de nuestro lado y quién solo está por conveniencia. Y en ese momento reafirmé mi compromiso. Yo no estaba ahí por apariencia, estaba por amor, y eso me diferenciaba de todos los demás. Después de su breve visita, la habitación volvió a quedar en silencio. Me senté junto a la cama de mi hijo y le dije: no te preocupes por nada, hijo, yo me encargo de todo. Tú solo concéntrate en luchar. Sentí que, aunque no pudiera responderme, sus ojos se movían bajo los párpados como si estuviera escuchando cada palabra. Esa leve reacción fue suficiente para darme nuevas fuerzas. En ese instante entendí que lo más importante no era cuánto tiempo más estaría ahí, sino cómo lo llenábamos. Decidí entonces que cada palabra mía, cada gesto, debía estar cargado de amor y esperanza. Porque si la vida es corta, más razón para que cada segundo cuente. Me incliné, besé su frente y le prometí que no lo dejaría solo nunca, que mi presencia sería su escudo hasta el último aliento. Y mientras lo decía, sentí una calma extraña, como si mis palabras fueran escuchadas no solo por él, sino también por algo más grande, por la vida misma. Comprendí que a veces las promesas hechas desde el corazón tienen un poder invisible, capaz de sostenernos incluso en los momentos más oscuros. Los días parecían fundirse unos con otros. El tiempo en el hospital no se medía en horas, sino en latidos y respiraciones. Cada señal de mejora era celebrada en silencio, como si un pequeño milagro hubiera ocurrido. Una mañana, mientras tomaba su mano, pensé en todo lo que aún no le había dicho. En las veces que me callé un «te quiero», en los abrazos que negué por orgullo, en las palabras que me guardé pensando que habría un mañana para decirlas. Y entendí que la vida nunca nos garantiza un mañana. Me incliné y con lágrimas en los ojos le dije: «Hijo, te amo con todo mi ser. Siempre lo hice, aunque no siempre lo supe demostrar». No esperaba respuesta, pero sentí su mano moverse suavemente, como si me perdonara en silencio. Ese gesto fue un alivio que me devolvió la fe, porque comprendí que, aún en su estado, había un lenguaje
entre nosotros que iba más allá de las palabras. Y en ese instante supe que no importaba lo que viniera, porque ya habíamos dicho lo esencial. El amor estaba presente, y eso era lo que nos mantenía vivos. El cansancio acumulado me jugaba malas pasadas. Había momentos en los que cerraba los ojos por un segundo y soñaba con escenas del pasado. Verlo correr por el patio, escuchar su risa, sentirlo saltar sobre mí para que lo cargara en mis hombros. Esos recuerdos eran dulces, pero también dolorosos, porque me recordaban cuánto había cambiado todo. Abría los ojos y lo veía conectado a máquinas, luchando por cada aliento, y el contraste era devastador. Sin embargo, aprendí a transformar ese dolor en fuerza. Cada recuerdo era un motivo para no rendirme, para seguir ahí, acompañándolo, porque el amor verdadero no se mide en lo fácil, sino en lo difícil. Y yo estaba enfrentando lo más difícil de mi vida, pero lo hacía con entereza. Una noche, mientras lo observaba dormir, comprendí que esas memorias no eran solo fantasmas del pasado, sino promesas de futuro. Porque si lograba salir de esa cama, juré que lo llevaría de nuevo al patio, que volveríamos a reír, que lo cargaría una vez más en mis hombros. Y esa promesa, aunque no sabía si podría cumplirla, me mantenía fuerte en la espera. El octavo día fue distinto. Apenas entré a la habitación, noté que algo había cambiado. Sus ojos se entreabrieron levemente, como queriendo luchar contra la oscuridad que lo mantenía dormido. Mi corazón dio un salto. Me acerqué de inmediato y le hablé con voz temblorosa. «Hijo, estoy aquí. Abre los ojos». Sus párpados se movieron otra vez, y aunque no logró mantenerlos abiertos, era una señal clara de que algo dentro de él seguía respondiendo. Llamé a los médicos, quienes confirmaron que mostraba avances. Sentí una mezcla de miedo y esperanza, porque sabía que el camino aún era largo, pero aquella chispa me devolvía la fe. Me arrodillé junto a la cama y recé en silencio, agradeciendo por esa pequeña señal. Comprendí que no siempre necesitamos grandes milagros. A veces basta con gestos pequeños, como un parpadeo, para recordarnos que la vida sigue presente. Ese día me di cuenta de que la esperanza se alimenta de detalles, de momentos breves que, acumulados, construyen la fuerza necesaria para continuar. Y yo estaba dispuesto a atesorar cada uno de esos instantes, porque eran el combustible de mi lucha. Esa noche, mientras lo observaba, reflexioné sobre lo que significa ser padre. No es solo traer un hijo al mundo, ni proveerle techo y comida. Ser padre es permanecer, es entregar el alma cuando la vida del hijo pende de un hilo. Es luchar contra el cansancio, contra la desesperanza, y aún así seguir sonriendo para darle fuerzas. En esa habitación entendí que el verdadero amor paternal no busca reconocimiento ni recompensas. Se entrega porque sí, porque el corazón lo exige. Recordé las veces que discutimos, los días en que las palabras duras nos alejaron, y me dolió haber desperdiciado tiempo en cosas que hoy parecían insignificantes. Pero también entendí que nunca es tarde para amar, nunca es tarde para demostrar. Y eso era lo que hacía cada día al sentarme a su lado. Mi mayor deseo era que cuando despertara, supiera sin dudas que siempre lo amé, aunque no lo dijera a menudo, porque al final lo único que importa no son las fallas del pasado, sino la presencia del presente. Y en ese presente yo estaba ahí, entregando todo de mí, sin reservas. Los médicos me dijeron que los próximos días serían decisivos. Sus palabras cayeron sobre mí como un peso enorme, pero también me prepararon para lo que pudiera venir. Salí un momento al pasillo y me apoyé en la pared, sintiendo que las fuerzas me abandonaban. Cerré los ojos y pensé en todo lo que habíamos vivido juntos, sus primeros pasos, su primer día de escuela, los partidos de fútbol que compartimos.
Todos esos recuerdos me golpeaban como una ola, recordándome cuánto lo necesitaba a mi lado. Regresé a 106, la habitación decidido a no derrumbarme. Me senté junto a él y le dije, «Hijo, este es el momento más importante. No te rindas. Yo estoy aquí y siempre lo estaré». Sentí que debía transmitirle toda mi energía, toda mi fe. Y así lo hice. Sostuve su mano con fuerza, recé en silencio y me quedé mirándolo con la certeza de que, pasara lo que pasara, él no estaría solo. Porque un padre nunca abandona, y yo menos aún. Ese día confirmé que, aunque la vida sea incierta, la lealtad y el amor pueden ser la fuerza más poderosa para enfrentar cualquier destino. El 9º día amaneció con un silencio inquietante. Entré a la habitación temiendo lo peor, pero allí estaba él, respirando con dificultad, aunque aferrado a la vida. Su piel estaba más pálida que de costumbre y su cuerpo parecía frágil, pero sus signos vitales se mantenían estables. Me acerqué y con voz firme le recordé: «Hijo, tú eres mi mayor orgullo, no te rindas». Sentí que aquellas palabras eran más para mí que para él, porque yo también luchaba contra el miedo que me desgarraba. Me quedé observando su rostro, repasando cada detalle como si quisiera grabarlo en mi memoria. Y comprendí que, aunque la incertidumbre era cruel, también me estaba enseñando a valorar cada instante, cada respiración, cada mínima reacción. Ese día me di cuenta de que la vida no se mide en años, sino en momentos. Y aunque él estuviera postrado en esa cama, cada segundo que compartíamos era un tesoro que jamás olvidaría. Así, con esa certeza en el corazón, me preparé para enfrentar lo que viniera, decidido a no abandonar la batalla hasta el final. En medio de esa jornada difícil, un recuerdo vino a mi mente, el día en que me dijo que quería ser como yo. Yo estaba arreglando la vieja camioneta y él, con apenas 10 años, se acercó con las manos llenas de grasa, imitando cada movimiento. «Quiero ser como tú, papá», me dijo con una sonrisa. Esa imagen me atravesó como un rayo, porque comprendí que había sido su ejemplo, para bien o para mal. Y ahora, al verlo luchar, entendía que había heredado esa terquedad mía de no rendirse. Me incliné hacia él y le susurré: «Siempre quisiste ser como yo, pero ahora soy yo quien quiere ser como tú, porque tu valentía supera todo lo que yo he hecho en la vida». Sentí que esas palabras no eran solo un consuelo, sino una verdad profunda. Mi hijo me estaba enseñando más en su silencio que cualquier lección que yo pudiera darle. Y esa inversión de papeles, donde él se volvía el maestro, era la prueba más clara de que la vida siempre encuentra formas inesperadas de mostrarnos su grandeza. Esa noche, mientras lo observaba, escuché nuevamente su voz, aún más clara que la vez anterior. «Papá, duele», murmuró con dificultad. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Me incliné y le acaricié el cabello, diciéndole: «Lo sé, hijo, lo sé, pero no estás solo, yo estoy contigo». Fue una de las conversaciones más cortas y al mismo tiempo más intensas de mi vida. Porque en esas dos palabras, papá y duele, estaba contenida toda su vulnerabilidad, y en mi respuesta, toda mi promesa de acompañarlo hasta el final. Llamé a las enfermeras para que le dieran alivio, y mientras lo atendían, yo me quedé sosteniendo su mano, transmitiéndole mi fuerza. Comprendí que, aunque no podía quitarle el dolor, podía compartirlo. Podía cargar con parte de ese peso a través de mi presencia, y esa noche confirmé que el amor no siempre es capaz de sanar físicamente, pero sí de aliviar el alma. Porque cuando alguien sufre, lo más poderoso que podemos ofrecer no son soluciones, sino compañía. Y yo estaba dispuesto a ser esa compañía hasta mi último aliento.
El 10º día llegó con una mezcla de esperanza y miedo. Los médicos me dijeron que había ligeras mejorías en algunos parámetros, pero que aún era temprano para cantar victoria. Esa incertidumbre era como caminar sobre una cuerda floja. Un paso en falso podía significar la caída. Sin embargo, yo decidí enfocarme en lo positivo. Me acerqué a él y comencé a hablarle de los planes que aún teníamos pendientes, aquel viaje que siempre quisimos hacer juntos, la idea de arreglar la vieja casa del pueblo, los sueños que no podían quedar truncos. Quería que supiera que había un futuro esperándolo, que la vida aún tenía mucho que ofrecerle. Mientras hablaba, vi que intentaba mover los labios, como queriendo responder. No lo logró, pero ese intento fue suficiente para darme fuerzas. Comprendí que incluso en la fragilidad más extrema, la voluntad de vivir puede manifestarse, y decidí que mi misión era recordárselo cada día, pintar con palabras el horizonte que lo esperaba, para que nunca olvidara que la lucha tenía sentido, porque la esperanza, cuando se comparte, se convierte en un motor imparable. Esa noche, mientras me recostaba en la silla junto a su cama, tuve un sueño extraño. En él lo veía caminar hacia mí, sano, sonriente, como cuando era niño. Me abrazaba con fuerza y me decía, «Gracias por no soltarme». Al despertar, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque era solo un sueño, pero alivio porque en él encontré un mensaje claro. Mi hijo sabía, en algún nivel, que yo estaba con él, sosteniéndolo en cada momento. Ese sueño me dio nuevas fuerzas para seguir. Miré su rostro dormido y le dije en voz baja, «No sé qué pasará, pero prometo que, si te quedas, haremos todo lo que soñamos, y si decides partir, me quedará la paz de haberte acompañado hasta el final». Fue una confesión dura, pero sincera, porque comprendí que el amor verdadero no se aferra por egoísmo, sino que respeta incluso los silencios de la vida. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, yo aún rogaba que eligiera quedarse, porque mi mundo sin él carecería de sentido. El 11º día amaneció con un silencio solemne. Entré a la habitación y lo vi más tranquilo, respirando con menos dificultad. Los médicos dijeron que era una señal positiva, aunque la batalla aún no estaba ganada. Me senté a su lado y comencé a leerle un libro que solía gustarle de niño. Cada palabra que pronunciaba era como un puente hacia su memoria, como una llave que intentaba abrir puertas cerradas. Vi que su expresión cambiaba, como si reconociera fragmentos de esas historias. Entonces, comprendí que, aunque el cuerpo falle, el alma conserva aquello que amó. Le leí durante horas, hasta que mi voz se quebró, pero seguí, porque sabía que cada palabra podía ser un ancla que lo mantuviera aquí. Esa mañana confirmé que el amor también puede expresarse en forma de lectura, de recuerdos compartidos, de pequeñas semillas plantadas en el corazón. Y decidí no dejar de leerle cada día, convencido de que en algún rincón de su conciencia esas historias lo mantenían aferrado a la vida. Por la tarde, tuve una conversación honesta conmigo mismo. Entendí que, aunque luchaba con todas mis fuerzas, no podía controlar el destino. Había hecho todo lo posible como padre, estar a su lado, hablarle, cuidarlo, protegerlo. Pero había un límite en lo humano, un punto donde debía soltar y confiar. Esa reflexión fue dura porque me hacía sentir impotente, pero también me liberó de una carga. Comprendí que mi papel no era salvarlo, sino acompañarlo. Esa diferencia lo cambiaba todo. Dejé de pensar en qué pasará y comencé a enfocarme en qué está pasando ahora. Y lo que pasaba era simple, un padre y un hijo compartiendo tiempo juntos, en medio de la fragilidad, pero juntos. Esa claridad me dio paz. Me incliné y le dije, «Hijo, no importa lo que decidas,
Te amo y estaré contigo siempre. En ese momento vi como una lágrima rodaba por su mejilla y supe que había escuchado, que había entendido. Esa lágrima fue la respuesta más poderosa que podía recibir y me llenó de una calma que nunca antes había experimentado. El 12º día trajo consigo un milagro inesperado. Apenas entré a la habitación, lo vi con los ojos abiertos, débiles, pero mirándome directamente. Mi corazón casi se detuvo. Me acerqué y le tomé la mano, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. «Papá», susurró con voz apenas audible. Fue la palabra más hermosa que escuché en mi vida. Lo abracé con cuidado, temiendo lastimarlo, y le respondí: «Aquí estoy, hijo, aquí estoy». Los médicos entraron y confirmaron que estaba despertando. Sentí que la esperanza renacía con más fuerza que nunca. Ese día entendí que, aunque la vida puede llevarnos al borde del abismo, también puede darnos segundas oportunidades. Y decidí que, si lograba salir adelante, no perderíamos ni un solo día más, porque había comprendido que la vida es demasiado frágil para desperdiciarla en enojos, en orgullos o en distancias innecesarias. Esa mañana, mientras lo veía luchar por mantenerse despierto, supe que todo el sacrificio había valido la pena, porque ese simple papá era la prueba de que el amor había vencido. Los días siguientes fueron una mezcla de cuidados intensivos y pequeños progresos. Cada hora se convertía en un motivo para agradecer. Lo veía intentar hablar, mover las manos, y cada gesto era un triunfo. La relación con mi nuera seguía siendo distante, pero en ese momento ya no importaba. Lo único que contaba era que mi hijo estaba regresando, paso a paso, a la vida. Una noche, mientras sostenía su mano, le prometí que todo cambiaría, que dejaríamos atrás las discusiones, que sanaríamos las heridas, que construiríamos un nuevo comienzo, porque entendí que la vida nos había dado otra oportunidad y sería un pecado desperdiciarla. Esa promesa no era solo para él, también era para mí. Yo también debía aprender a ser mejor, a expresar más, a vivir con gratitud. Y mientras lo decía, sentí que sus dedos apretaban los míos con fuerza. Fue su manera de responderme, de aceptar la promesa, y en ese gesto silencioso ambos sellamos un pacto. Vivir de manera distinta, con más amor, con más presencia, con más verdad. Hoy, al mirar hacia atrás, sé que esos días en el hospital me transformaron para siempre. Pasé del miedo a la fe, de la desesperación a la esperanza, de la impotencia al amor incondicional. Vi a mi hijo luchar como nunca imaginé y aprendí que la verdadera fortaleza no se mide en músculos ni en hazañas, sino en la capacidad de resistir aun cuando todo parece perdido. Ahora que lo tengo a mi lado, más vivo que nunca, agradezco cada instante de ese proceso, porque me enseñó a valorar lo que realmente importa: la familia, la presencia, el amor. Y por eso hoy comparto esta historia contigo, que me escuchas desde tu ciudad, para recordarte que, aunque la vida nos golpee con fuerza, siempre hay motivos para seguir luchando. Te invito a que valores a tus seres queridos, a que no postergues los abrazos ni las palabras, porque al final lo único que queda son esos momentos compartidos. Y si mi hijo y yo pudimos salir adelante, tú también puedes enfrentar lo que la vida te ponga en el camino. No lo olvides, el amor siempre será más fuerte que cualquier adversidad.